estuve viviendo en Hong Kong 3 años para preparar los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008. No tenía casa, tuve que estar 3 meses durmiendo en el suelo, en un garage que me dieron. Horrible. Mi mujer siempre dice que yo no tenía infancia. Me decía, pero tú nunca has hecho esto de joven, pero tú nunca... Digo, no, yo cogí otro camino, ¿no? Diferente. Tenía talento, pero no suficiente como para ser el mejor. Entonces tenía que suplir esa falta de, a lo mejor, de talento con entrenamiento y dedicación. Entonces entrenaba 30, 40 horas a la semana. La persona más constante del mundo, más disciplinada, puede llegar a superar a una persona que tiene talento simplemente. Si esa persona que tiene talento no trabaja, sí. El campeón se nace, pero se tiene que hacer. Yo he visto en la Bloom, el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, muchas personas muchísimo mejor que yo, pero no soportar esas cargas de entrenamiento, o se lesionaban, o realmente no eran felices haciendo lo que hacían, simplemente que te dicen que tienes un talento, que puedes ganar, y dices, joder, pues es la vía fácil, voy a ir por ahí, ya, pero tú quieres. Una persona que disfruta del proceso no centra su foco en el resultado. Un deportista va a perder más veces que va a ganar. El que sigue es el que dice, bueno, es que acepto el fracaso, no como fracaso, sino como fallo, y me tengo que permitir fallar para poder mejorar. Lo que diferencia a una persona a un campeón es... ¿Crees que está sobrevalorada la motivación? La motivación no vale absolutamente para nada. Las emociones son el peor enemigo en el alto rendimiento. Hay más días que no tienes ganas que tienes ganas. Entonces, cuando uno no tiene ganas, no es no voy a correr, no, es que soy corredor. Qué bueno. ¿Y crees que estamos yendo como a una sociedad mentalmente más débil? Es una muy buena pregunta. A ver... El ser humano es la única máquina capaz de obsesionarse con su propia superación hasta el punto de romperse, buscando en el éxito una respuesta al vacío de la existencia. Sin embargo, en esa carrera hacia la cima, a menudo ignoramos que cada medalla tiene un precio invisible que pagamos cuando nadie nos mira. Hoy no venimos a hablar solo de victorias o de marcas personales, venimos a diseccionar la frontera donde la disciplina se confunde con la obsesión, donde el miedo se convierte en combustible y donde nuestra biología, descuidada por la comodidad moderna, empieza a pasarnos una factura que no todos estamos listos para pagar. Para entender qué hay detrás de una mente inquebrantable y qué le ocurre realmente a un cuerpo llevado al límite, hoy, en Lo que no se ve, nos acompaña un referente en rendimiento y salud, Omar Tallara. Él ha sido triatleta olímpico, ha competido contra los mejores del mundo, llevando su corazón a pulsaciones que cualquier otro lo detendrían. Y tras años en la élite, ha transformado toda esa experiencia en una misión: conseguir que vivamos más años con nuestra mejor versión. Omar, es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, bueno, pues me encantado de estar aquí, Hugo, de que me invitaras y bueno, pues a dar mi mejor versión. Bueno, pues mira, para que te podamos poner un poquito en contexto, que la gente te conozca un poquito más, Sí. si tuvieras que explicar quién eres sin mencionar ni deporte, ni empresa, ni salud, ¿qué dirías? Bueno, pues yo creo que soy una persona feliz, que vive el presente, que ha aprendido mucho del pasado, de la experiencia, y que solamente se preocupa por el futuro de sus hijos, pero porque son todavía muy pequeños y no saben a lo que se van a enfrentar, ¿no? Tienen 5 y 10 años. Y así me defino, feliz y una persona que vive mucho el presente después de todo lo que he vivido. Uh-huh. Tú tienes 46 años, Sí. ¿no? Con 44 empezaste con el Ironman, Sí. ¿no? Sí. Si tu vida ahora mismo fuese una línea de rendimiento, ¿dónde te encontrarías ahora mismo? A nivel profesional, ¿vale? A nivel profesional, como diríamos que estoy en la parte específica, ¿no? Si tú que eres deportista, lo sabes, hay una pretemporada, una parte de preparación más específica y la competitiva, ¿no? A nivel profesional, en la específica. No creo que haya llegado a mi techo ni mucho menos, ¿no? Y a nivel deportivo, en el Ironman, también igual. Aunque ya he pasado, ¿no? Ya no soy profesional, pero el Ironman para mí es algo nuevo. Aunque para muchos se apuntan como primer triatlón, yo no empecé hasta los 40 y tantos a hacer realmente larga distancia porque creo en el proceso, no en empezar con la casa por el tejado. Y en toda esta carrera que has tenido tú, ¿cuál dirías que fue el momento que más te ha transformado como persona? Yo creo que los 3 años en Hong Kong. O sea, yo estuve viviendo en Hong Kong, en China,
3 años para preparar los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008, y yo creo que dar el paso de salir de España a una cultura totalmente diferente, allí no se habla español porque se habla inglés, allí aprendí a hablar inglés, y se habla inglés y cantonés es diferente al mandarín, es un idioma muy difícil de entender y de aprender, y yo creo que mi experiencia por allí, y gracias a que estuve allí y preparando los Juegos, pues he dado la vuelta al mundo, yo creo que unas 2 o 3 veces, ¿no? Entonces yo creo que es eso, mi viaje a China. ¿Cómo fueron tus primeros meses? Porque al final tú has dicho que aprendiste inglés, ¿no? Pero los primeros meses entiendo Claro. que... Horrible. A ver, yo sabía lo básico porque había estado en Alemania, había estado en Francia, entonces más o menos chafardeaba un poco el inglés, pues allí estudiando inglés, y muy duro porque firmabas contratos, extranjería, papeles, visados. Yo recuerdo perfectamente de llegar allí son muy amables, llegar a hacer mi visado de trabajo. Y o sea, había como una recepción con cristaleras, ¿no? Pues la mujer salir fuera a rellenarme los papeles porque es que no me estaba enterando. Lo que me decía, espera, que yo te ayudo. Y me tuvo que rellenar todo, ¿no? Y de ahí ya, pues bueno, luego ya avancé, mejoré mucho mi inglés, pero fue duro porque no estaba el visado, me dijeron que como no estaba tenía que esperar 3 meses, o me quedaba allí, como turista sin poder ganar dinero, me volvía y dije, bueno, ya me quedo, y tengo muchas anécdotas, ¿no? No tenía casa, tuve que estar 3 meses durmiendo en el suelo, en un garage que me dieron, que me dejaron, porque claro, no me podía, allí son con la gente inmigrante es muy, muy seria, es decir, no hay papeles, no te ayudo, te vuelves y tú mismo ya ves lo que haces. Entonces me quedé allí y me dejaron pues dormir en un colchón hasta que estaba mi visa de trabajo y pude tener dinero. Allí también me prestaron algo de dinero. Tengo la anécdota de que tuve que arriesgar en un campeonato. Dije, bueno, pues voy a ver cómo gano dinero rápido. Vi las Copas Asiáticas, me apunté a una carrera sin tener dinero, me hicieron la inscripción en Hong Kong, me pagaron el vuelo que yo se lo tenía que devolver, y cuando llegué allí al hotel, hablé con el organizador, me presenté, esto es real, y me dijo, estoy en la Star List, soy español. Vi la lista que yo pensé que podía ganar, o sea, creía en mí. Digo, yo, si gano el primer puesto, gano los $3.000 y me los quedo, y me pagas todo. Si quedo segundo, que eran unos $2.000, te quedas con los $2.000, no recibo yo nada, y pagas los costes, porque claro, yo no tenía ni habitación de hotel. El tío me dijo, se empezó a reír y dice, pero este personaje, venga, apuesta. Y recuerdo que era una prueba con bastante dinero en Taiwán, y abría la carrera un Ferrari. Y recuerdo salir primero del agua, salí en bici detrás del Ferrari, y yo solo pensaba, no pinches, y gana, no pinchar, porque claro, el Ferrari no tenía ni idea, tenía que hacer giro de 180, me comía el Ferrari cuando llegábamos a los giros, ¿no? Y al final gané. Y Ostras. ahí empezaron con esos $3.000, empecé a poder vivir un poco mejor allí en Hong Kong, no tenía nada, había dejado todos mis sponsors en España, pero estuve 5 o 6 meses pues en un colchón durmiendo en el suelo, en un garage de bicis. O sea, pues ahí guardaban las bicis los grupos de edad, y a las 5 de la mañana se levantaban para ir a montar en bici, me despertaban a mí, que estaba yo allí pues con mi ordenador, mi frigorífico, y ya está, porque sí que es verdad que comía en una cantina allí en un centro de alto rendimiento que pagaba yo y me dejaban, ¿no? Así que el comienzo fue, bueno, durísimo, ¿no? Fue catastrófico. Yo no le decía nada ni a mis padres, porque claro, ellos pensaban que yo iba a ir ahí ¿sabes? Que me trataron muy bien, pero como no estaba mi visado de trabajo, hasta Claro. que no llegase, no podían darme todo lo que me iban a dar, mi sueldo, mi habitación, mis viajes pagados, mis concentraciones. Me dejaban ahí pues, como un favor, Ostras. pero fue duro. ¿Y en qué punto, cuándo te hace un clic en la cabeza que te dice, quiero entender el rendimiento humano profundamente? Bueno, si es profundamente a nivel fisiología, cuando empecé en la universidad, ¿no? Y empecé con el triatlón, en donde ya empecé a conocer lo que eran las pruebas de esfuerzo, ¿no? Consumo máximo de oxígeno, esta pregunta de si el deportista o el campeón o el talento nace o se hace, ¿no? Entonces ahí en la universidad, pero cuando a nivel de no tener conocimientos, en la universidad yo estudié Ciencia de la Actividad Física y Deporte en la Universidad Europea de Madrid, y estuve pues, con muy buenos fisiólogos y médicos, ahí empecé a interesarme, decir, joder, porque yo era velocista, yo era nadador, mi background era nadador, nadaba 50 braza, 100 braza, pero lo que mejor se me daba era la resistencia, 1500, incluso los 200 mariposa y 400 estilos, y mi entrenadora siempre me decía, Yolanda, si es que tú eres una persona de larga distancia, no de velocidad, ya te lo estoy diciendo. Entonces, cuando era nadador, sí que empecé a interesarme de, joder, ¿por qué de larga y no de corta? Y a nivel ya más profesional, en la universidad, digo, joder, se me da muy bien correr
tengo un buen consumo de oxígeno, pero no es suficiente para ser el mejor. Yo tenía un buen consumo, 72, 74, y veía que los campeones del mundo tenían 80, 90. Digo, ¿cómo puedo mejorar y llegar porque estoy ahí en el límite? Ahí es donde me interesé. Y aprendí mucho en Hong Kong. Y al final tú llegas a los Juegos Olímpicos de 2008, ¿no? En triatlón. Llegas a un punto que estás compitiendo contra los mejores en la élite, en el alto rendimiento, ¿no? Sí. Pero, ¿qué precio invisible tiene el hecho de estar ahí? Bueno, mi mujer siempre dice que yo no tenía infancia. ¿Sabes? O sea, me decía, pero tú nunca has hecho esto de joven, pero tú nunca... Digo, no, yo cogí otro camino, ¿no? Diferente, en el que, bueno, pues sí he salido de fiesta, o sea, y me he emborrachado, y he estado con los amigos, y he tenido novias, pero no tan asiduamente. Es decir, había épocas en las que era, pues, entrenar, comer y dormir. Ten en cuenta que yo esto lo llevo, como digo yo, mamando desde pequeñito. Era nadador y era el bicho raro de la clase, porque tenía 10, 11 años y entrenaba todos los días, de lunes a viernes, y competía los fines de semana. Tú juegas al waterpolo, sabes lo que es eso. Sí. Entonces los profesores me decían, joder, voy a hablar con tus padres porque no sé qué va a pasar con los estudios porque estás todo el día entrenando. Y cuando iba al instituto, en esa época, entrenaba 2 veces al día y tenía 13 años, iba con la selección y a veces faltaba y los profesores no lo entendían, hasta que ya, bueno, pues no se unía lo de entrenar y estudiar, como que eso podía compaginar, ¿no? Entonces, pues me he perdido, pues eso, a lo mejor pues muchas fiestas, salir con los amigos, los viajes de fin de universidad, pues no podía. Pero no veo nada más allá. O sea, para mí ha sido una infancia muy feliz porque hacía lo que me gustaba. ¿Pero crees que te obsesionaste con aquello que te gustaba? A ver, la obsesión es una palabra que puede parecer patológico, ¿no? Y todo deportista tiene algo de obsesión, pero es una obsesión buena, no es una obsesión patológica que te lleva a tomar decisiones irracionales, sino que empiezas a decir, oye, si tengo que mejorar, me tengo que dedicar, necesito una disciplina y con esa disciplina necesito una constancia. Entonces sí que me obsesionaba con eso, con decir, voy a cumplir, pero no más allá de exponerme a situaciones extremas que no controlaba, porque si no eso lleva al burnout, ¿no? A no querer seguir y a no disfrutar en el camino. Entonces es una obsesión, hay una línea muy, muy fina entre la obsesión patológica y una obsesión más positiva que controlas. Tú eras una persona que, comparado con los demás, tú sufrías mucho más, ¿no? Al Sí. final lo que hacías te hacía sufrir Sí. muchísimo más que la mayoría, ¿no? Sí, total. ¿Podrías describir algún entrenamiento brutal para ti que dijiste, ¿cómo puedo llegar a estar haciendo esto? He hecho muchos. De hecho, mis amigos me decían, joder, o sea, no es una cuestión de echarme flores porque a veces no lo era, ¿no? Era demasiado, ¿no? Pero yo tenía claro que tenía talento, pero no suficiente como para ser el mejor. Entonces tenía que suplir esa falta de, a lo mejor, de talento con entrenamiento y dedicación. Entonces hacía entrenamientos inhumanos y sigo haciéndolos, ¿eh? Pero hoy, por ejemplo, he podido estar 6 horas en un rodillo haciendo bici, o sea, en un rodillo, pero sin música, sin televisión, simplemente con tu respiración, tus pensamientos y los vatios, y ahí, pues, sobre todo para entrenamiento psicológico. Lo mismo, y eso lo he hecho hace poco, no te creas tú que... O 3 horas en el rodillo, en la cinta corriendo, igual para trabajar la mente, corriendo a 5, bajaba a 4, 3:45, subía, ver el pulso, hidratación, concentrado. Pero tengo entrenamientos muy duros cuando era profesional en Hong Kong. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ahí es donde yo he habido, a lo mejor, esa obsesión. Mis amigos me decían, creo que te estás pasando, y la verdad que bueno, me daba confianza, pero no sé si mejoraba. Porque yo cuando entrenaba con los equipos de Hong Kong, yo estaba obligado a entrenar con ellos. Y al estar obligado a entrenar con ellos por las mañanas y por las tardes, evidentemente, yo veía que era insuficiente. Entonces hacía mis entrenamientos, que yo creía, con mi entrenador, y los de Hong Kong. Entonces entrenaba 30, 40 horas a la semana, que no creo que fuera ideal, pero me daba mucha confianza. Y es verdad que yo no tengo talento como para ser el mejor, sí he demostrado para estar arriba a nivel mundial y ser uno de los mejores, pero no me lesiono. O sea, tengo esa capacidad, nunca me lesiono. O sea, he tenido sobrecargas, pero nunca he tenido una lesión de esto que hayas tenido que parar 6 meses, 4 meses, operaciones. Entonces, yo sabía que por constancia y por acumulación de entrenamientos y calidad podía llegar. Entonces, la diferencia entre el campeón y yo simplemente estaba, para mí, y lo he demostrado, en la carrera a pie. Ellos corrían a lo mejor el 10.000 después de la bici en 30 y yo en 32. Ese era mi punto débil. ¿Y crees que una persona que es súper disciplinada, o
sea, la persona más constante del mundo, más disciplinada, puede llegar a superar a una persona que tiene talento simplemente. Si esa persona que tiene talento no trabaja, sí. Tú puedes tener talento, el campeón se nace, pero se tiene que hacer. Entonces, una persona, se ha demostrado que a nivel fisiológico, una persona que es constante, que hace las cosas bien, que sabe adaptarse a cada situación en los entrenamientos, pero como en la vida misma, puede superar al talentoso que no, o que se obsesiona y llega a frustrarse y al final colapsa y se rompe. Pero en la vida misma también pasa esto. Yo he visto en la Bloom, el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, muchas personas muchísimo mejor que yo, o sea, con nombre y apellidos que los tengo aquí grabados, decir, joder, este va a ser una máquina, pero no soportar esas cargas de entrenamiento, o se lesionaban, o realmente no eran felices haciendo lo que hacían, simplemente que te dicen que tienes un talento, que puedes ganar, y dices, joder, pues es la vía fácil, voy a ir por ahí, ya, pero tú quieres. A lo mejor quiere tu entrenador, tu familia, o, ¿sabes?, tus amigos. Y entonces, claro, ya dependes de los demás, no de ti, ya no te controlas a ti mismo. Entonces, ahí sí que es muy fácil superar a ese tipo de personas, ¿no? Pero se necesita unas ciertas cualidades físicas para poder llegar a ser campeón del mundo o ir a una Olimpiada, eso lo tengo también clarísimo. Bueno, no solo cualidades físicas, sino también mentales. Sí, por supuesto. Al final, la disciplina, ¿qué sería más? ¿Una habilidad que se puede entrenar o es algo que tú tienes de nacimiento ya? No, la disciplina se entrena, o sea, nosotros no nacemos con disciplina. O sea, nosotros tenemos que aprender a través de la educación esa disciplina, ¿no? Que es diferente bueno, pues a la obsesión, ¿no? La disciplina lo que te hace es repetir, o sea, decir, generar hábitos repetitivos. O sea, el alto rendimiento no consiste en una sensación, un sentimiento o naces, ¿no? O sea, el alto rendimiento es repetición, repetir cada día un patrón, unas actividades para poder ir mejorando y es eso. Entonces, eso requiere disciplina y te lo tienen que enseñar. Es como, pero para ahora o la vida misma. En la vida misma, pues si tú quieres generar un hábito nuevo, lo que tienes que hacer es empezar pues poquito. Pues si quieres levantarte temprano, pues no te vas a levantar el primer día a las 6 de la mañana, pero si te levantas a las 8, pues a las 7:50. El otro día a las 7:40, 7:30, hasta que llegas al objetivo de levantarte a las 7, por ejemplo. Entonces la disciplina, evidentemente que hay que entrenarla y la disciplina lo que hace es que también seas más racional con lo que haces. Entonces hay que trabajarla y te tienen que enseñar, ¿eh? Ujú. Lo que pasa es que hay como una línea muy finita entre disciplina y obsesión, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia tienen entre los dos Bueno, pues conceptos? mira, la obsesión al final lo que hace es que te llevas hacia el extremo, ¿no? Y te rige las emociones, la amígdala, por así, ¿no? Entonces, el miedo, la frustración, o sea, todo va en función a la dopamina, a la motivación. Entonces, te obsesionas con algo y lo llevas todo al límite. ¿Qué significa una persona obsesiva? Pues una persona que entrena sí o sí sin escuchar a su cuerpo. Te rompes. Una persona que tiene disciplina entrena y se adapta. Si ve que está cansado y necesita descansar, oye, pues voy a entrenar, pero me adapto. El obsesivo no. El obsesivo lo hace y encima, si la frustración no lo utiliza como una fase del proceso de aprendizaje, sino que lo utiliza como algo negativo, como he fallado a los demás, tengo que entrenar más. No, lo que tienes es que adaptarte. Entonces, la disciplina, utilizas tu corte prefrontal, es decir, razonas, y con la obsesión te dignas más, o sea, te riges más por la amígdala, por las emociones. Y eso hay que saber diferenciarlo. El entrenamiento no son emociones, no es lo que nos has enseñado a lo bestia de no, es que tienes que ser el mejor. No, es inteligencia. La inteligencia, o sea, es la capacidad de adaptación. Eso es lo que tienes que buscar. Ujú. Luego hay personas que entrenan incluso estando lesionadas. Eso sería obsesión. Eso es obsesión, eso es totalmente obsesión, eso no es ser capaz de escucharte. Yo siempre he dicho que mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Entonces, es verdad que a mí yo, por ejemplo, me he pasado y nunca he llegado al sobreentrenamiento, pero una vez he dicho, joder, que tengo que regular, me estoy pasando. Entonces ahí entra lo que es la razón, como digo yo, el corte prefrontal, ¿no? Del deportista. En cambio, la obsesión, pues lo único que te va a hacer es que no controles, sino que te controlan a ti. Entran los miedos, las frustraciones, el fallo, el pensar que cuanto más mejor, el no escuchar a los demás, no escucharte a ti mismo, tu entrenador, todo el mundo tiene la culpa, tú no, y al final eso lo que conlleva es a que te rompes y sobre todo que no disfrutas en el camino, que eso es lo más importante. Lo que pasa que igual para ser campeón, ¿no? Puede ser que necesites como tener algo dentro Sí. para ganar, si no, no llegas Sí, ahí. por supuesto. O sea, realmente
Pues lo que diferencia a una persona, a un campeón de no, pues es esa, ¿no? Es el hábito, es la repetición, es la monotonía, es el ser capaz de soportar fatiga, tolerancia al dolor, ¿me entiendes? Y todo esto parece que es obsesivo, pero no es obsesivo, es orden, es control, ¿me entiendes? Bueno, pues el decir no a muchas otras cosas. Claro, se confunde desde fuera con obsesión, pero no es una obsesión patológica, es simplemente saber decir que no a muchas cosas para priorizar, para conseguir tu objetivo. Cuando tú tienes un objetivo, sabes qué tienes que hacer, tienes que ser obsesivo haciendo eso, pero no extralimitándote, evidentemente. Es que es una línea muy finita entre la obsesión patológica con la obsesión de conseguir las cosas teniendo un plan y sabiendo adaptarte al plan. Es decir, los campeones, ¿qué rasgos psicológicos comparten entre ellos? Bueno, yo creo que principalmente, como hemos hablado, aparte de este tema de disciplina, es esa, como digamos, esa obsesión, pero no patológica. Luego, son personas que tienen una autoestima muy alta. Tienen un ego alto, pero eso no significa que sean egocentristas, ¿me entiendes? Es decir, son personas que creen en ellos mismos y que, para mí, la clave es que tú te lo creas. Yo sé que el campeón, el que va a ganar, sabe que va a ganar, sabe que puede ganar, pero no lo dice. Es humilde. El que es más egocentrista, más egocéntrico, no. Entonces, para mí, a nivel psicológico, el ego es como tu motor, ¿no? Y la constancia y todo el tema de los entrenamientos y el saber llevarlos bien y la disciplina es lo que te hace mejorar. Es un poco el rasgo. Y son perfeccionistas también, y exigentes, y autoexigentes, pero nunca llevado al extremo. Porque cuando lo llevas al extremo es cuando ya te pasas, no asumes y te rompes. Es decir, que tienes que ser egocéntrico para poder llegar al alto rendimiento. Tienes que ser egocéntrico, sí, para poder conseguir, pero no es un egocentrismo en donde menosprecias al de al lado. Es un egocentrismo en donde tú dices, bueno, yo tengo este objetivo, y egocéntrico de prioridades. De poner límites. Pones límites. Sabes decir que no. Un ejemplo. Una persona normal, oye, ¿quedamos esta tarde? Ah, pues sí, dejo de entrenar para ir con los amigos. Una persona que es deportista profesional, voy a entrenar, voy a priorizar. No voy a ir contigo, aunque sea mi mejor amigo. Luego, si me da tiempo, voy. Eso es tener control de tu ego y no ser egocentrista. Y claro, y eso, pues, lo que decíamos antes, ¿no? El ego llevado al extremo, un exceso de ego, pues puede llegar a sabotearte también. Claro, porque no escuchas a los demás. Entonces tú te metes en ti mismo y a lo mejor los desde fuera te están diciendo, oye, que tienes que descansar, que no te frustres por los resultados, que escuches a tu entrenador, que te escuches a ti mismo y no eches balones fuera. O sea, lo peor que puede hacer una persona es ser un víctima. O sea, y sobre todo también la persona que solamente que su ego lo lleva al extremo también, solamente ve el resultado, no la persona, no el proceso en el que tienes que fallar. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que intentar buscar como todo en la vida, ese balance, ese equilibrio. Claro. Y basado en tu propia experiencia, ¿crees que en algún momento el deporte te quitaba más de lo que te daba? Sí, es una pregunta que se hace mucho, ¿no?, a los deportistas. Pero yo creo que me ha dado más de lo que me ha quitado, que a lo mejor me ha podido quitar, pues como digo yo, a lo mejor algún cumpleaños con la familia. Yo siempre he dicho que los cumpleaños siempre los he celebrado fuera de España, o sea, pues en Hungría, en China, en Nueva Zelanda, en un montón de sitios, ¿no? Pero para mí no es nada, es simplemente el día que nací, o sea, puedo celebrar más veces con mi familia. Entonces yo creo que me ha dado más que realmente me ha quitado. Hay gente que, fíjate, y yo creo que no sé si fue Gervasio, que en una entrevista dijo que el alto rendimiento era contraproducente para los jóvenes. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ahí hubo un burnout deportivo muy, muy potente. Yo creo que el alto rendimiento es muy bueno para potenciar tus dotes, ¿no? Pero hay que saber controlarlo, normalizarlo y no llevarlo al extremo, porque desde fuera se ve como algo superhéroes, ¿no? Es una persona que sabe hacer muy bien una cosa y lo va a explotar a muerte. Ahora yo quiero entrar como un poco en la mentalidad del deportista, ¿no? Sí. Una persona que quiera abandonar, ¿cómo piensa esa persona realmente? Bueno, pues eso es una persona que no está disfrutando del proceso. Porque una persona que disfruta del proceso no centra su foco en el resultado.
sino que el resultado, si lo hace bien, perfecto, pero si lo hace mal, no lo asocia al fracaso, sino que lo asocia al proceso de aprendizaje. El que no lo asocia al proceso de aprendizaje, sino que yo soy mi resultado y lo que enseño a los demás y lo que van a valorar los demás es mi resultado, es una persona débil, es una persona que depende de lo que tú pienses de mí, ¿no? Entonces lo pasa tan mal y ahí no está siendo egocéntrico, al revés, ¿no? Lo que está siendo es débil, ¿no? A nivel psicológico. Entonces lo quiere dejar porque siempre son malas, malas sensaciones, porque realmente un deportista va a perder más veces que va a ganar. Entonces, ahora, por eso lo abandona. El que sigue es el que dice, bueno, es que acepto el fracaso, no como fracaso, sino como fallo. Y me tengo que permitir fallar para poder mejorar. Entonces, cuando tu vida, y tú sabes que tú no eres tu resultado, sino todo lo que has hecho durante ese proceso, pues entonces te valoras a ti más y a los demás. O sea, por eso la presión, ¿qué es la presión? La presión es la que tú te metas. Si a ti te presionan que la gente te está juzgando por tu resultado, si has metido gol o no has metido gol, el problema es tuyo. Los demás te están valorando, pero ¿qué tienes tú que ver con los demás? El problema lo tienes tú, no los demás que te valoran por tus goles. Yo sé lo que estoy haciendo y cómo estoy entrenando. A mí los demás me da igual. Entonces, cuando llegas a ese momento es cuando te rompes. No puedes. Es demasiada presión, pero la presión no existe, es la que tú te quieras meter. Pero aunque sepas, aunque tengas mentalmente que sepas que lo estás haciendo bien, que el proceso es bueno, ¿no te puede llegar en algún momento como dudas de si realmente lo que estás haciendo está bien o no? O sea... Claro, esa es la capacidad de adaptación que uno tiene. Si tú vas y tienes un método de entrenamiento, pero repito, como entrenamiento, como todo en la vida, si tú vas tienes un objetivo y no te estás dando y te das contra la pared y te caes y te das un millón de veces, hombre, a ver, está bien lo de, oye, si me caigo me levanto, pero cuando te has caído 100 veces, oye, chico, pues a lo mejor tienes que cambiar el camino, o sea, no seas tan cabezón. A lo mejor tienes que cambiar la metodología de entrenamiento, es por eso cambias de entrenadores, o cuando yo siempre digo una cosa, cuando uno fracasa, que piensa que ha fracasado, ¿no? Y falla y no gana el mundial, por ejemplo, y entra en este estado de acatombe que lo quiere dejar todo, yo siempre doy el mismo consejo: vuelve a tus inicios, vuelve. ¿Cómo que pare? Vuelve, vete a esas carreras de pueblo a disfrutar con la gente, que es más fácil, evidentemente, volver a reforzar, un refuerzo positivo, vuelve a entrenar con tus amigos, vuelve a la base, a donde empezaste y vuelve a construir, vete para atrás. Mirar de dónde vienes, ¿no? Exacto, y dirás, joder, y dices, madre mía, todo lo que he conseguido y me estoy agobiando, joder, de unos juegos lo he hecho mal, no pasa nada, pero mira dónde he llegado. O sea, disfruta el momento. Y si no eres capaz, vuelve a tus inicios y te darás cuenta a dónde has llegado y vas a volver otra vez a empezar y a disfrutar otra vez. Claro, quizás tú sientes como fracaso por lo que has dicho tú, ¿no? Que no has ganado un mundial, ¿no? Pero si te paras a mirar atrás, la persona que empezó, o sea, tu yo que empezó, estaría súper orgulloso, claro, de haber perdido ese mundial, pero haber llegado al totalmente, mundial. O sea, totalmente. De hecho, eres otra persona totalmente diferente y no te das cuenta de que eres otra persona totalmente diferente hasta que no vuelves a tus orígenes y vuelves a esa carrera de tu pueblo o a ese triatlón donde te ponías nervioso, nadie te conocía y no sabías cómo ibas a quedar, y resulta que vienes siendo a lo mejor, pues no sé, mundialista o has sido un campeonato de Europa. Vuelves a carrera, la gente te das cuenta de que te aprecia, te valora, y tú dices, joder, es que soy otra persona ahora mismo. O sea, no, sigo teniendo esos nervios porque vuelvo a una carrera un poco, a lo mejor, menos nivel, pero vuelvo a mis inicios y me doy cuenta de que todo ha merecido la pena, simplemente que cuando llegas a la cima, pues es un poquito más difícil porque hay mucha gente que quiere lo tuyo. Claro. Entonces, por eso yo siempre digo, oye, disfrútalo, has llegado hasta aquí y mira cómo te puedes adaptar en entrenamientos, nutrición, donde puedes mejorar. Ahí sí que tienes que ver aspectos muy, muy, muy finos para poder... Y sí, ahí tienes que seguir intentándolo, ¿no? Claro. Volvemos al proceso, ¿no? Y la disciplina, porque es muy interesante que, por ejemplo, tú, basado en tu experiencia, estoy seguro que tú había días que salías a correr y no te apetecía nada. Por supuesto. ¿Vale? Por supuesto. Y un día, por ejemplo, que te notabas mucho más bajo de rendimiento que cualquier otro. Tú esos días que decías, igual tendría que parar hoy, ¿qué te repetías para no hacerlo? Bueno, hay varias partes. O sea, siempre tienes que entrenar, ¿no? Entonces, hay más días que no tienes ganas que tienes ganas. O sea, eso ya te lo digo, ¿eh? Entonces, cuando uno no tiene ganas, no es no voy a correr, sino que lo que tienes que pensar, o yo pensaba, digo, no voy a correr, no, es que soy corredor. Qué bueno.
soy corredor. Entonces, no voy a correr, no, es que soy corredor. Y como soy corredor, me voy a ir a correr. Pero eso es la parte prefrontal, la corteza prefrontal. Yo soy muy de datos, ¿no? Es decir, no puedes guiarte por la amígdala, por las emociones. Estoy cansado, estoy triste, da igual. Pase lo que pase, vete a correr. Otra cosa es que ya midas y te estés dando cuenta que tu rendimiento está bajando y necesites un descanso, lo hablas con tu entrenador, ¿sabes? Porque un día no te sale un entreno, otro día no te sale otro, entonces no dejas de entrenar, modificas el entrenamiento, pero sigues entrenando. A lo mejor en vez de hacer esas series, pues te das un rodaje suave o te vas a la montaña a hacer un paseo con la bici, ¿sabes? Pero sigues entrenando porque sabes lo que eres y lo que tienes que hacer. Y no vale el no lo voy a hacer, sino es que lo hago porque soy esa persona. Qué bueno. Y cuando tú querías, por ejemplo, cuando tú ibas a competir, ¿tú tienes algún ritual específico? Sí, bueno, ritual. Mira, intento. Claro, cuando vas a competir es muy fácil que te dominen las emociones. Y más cuando eres profesional, cambia todo el mundo, la gente te llama. Porque cuando eres desconocido, yo ahora disfruto mucho cuando hago a lo mejor CrossFit, nadie te conoce, vas allí y dices, nadie te dice nada, ¿no? Cuando vas a un triatlón, hoy todavía, cuando veo un triatlón, piensa la gente, viene Marc, que a lo mejor va a ganar, porque si tengo 46 años, los niños me van a pasar por encima, ¿no? Pero sí lo que tengo es todo controlado. No a nivel psicológico, porque esto es una parte, sino decir, yo sé que lo que tengo que hacer antes de la competición para ponerme nervioso, que es necesario, pero justamente a lo mejor antes, ¿no? Esos nervios de la salida y demás, ahí sí. Entonces, pero por la mañana tengo un protocolo de decir, me tengo que levantar, sé lo que tengo que desayunar, sé cómo, si tengo que llevar la bici o no tengo que llevar la bici, cómo tengo que preparar mi trisuit, el dorsal, es decir, lo tengo todo calculado con un protocolo que hace que mis emociones no me dominen, sino que yo domine la situación. Y ya si compito por la tarde o al día siguiente o lo que sea, que los nervios simplemente sean en ese momento de la salida, de cuando vas ya a nadar, que te tienes que activar. Porque el problema basa en las competiciones, y esto hay que aplicarlo a la vida misma, que si tú el día antes estás tan nervioso, estás todo el día pensando en la competición, cuando llegas a competir ya estás cansado de tanto pensar y pensar cómo lo estudiar. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Claro, es como cuando uno estudia, uno tiene que estudiar, descansar para asimilar y volver a repasar. Como cuando llegas al examen, yo estoy reventado, llevo toda la noche pensando en esto. O sea, voy a vomitar lo que me han preguntado, pero sin entender ni lo que estoy poniendo porque ya estoy cansado y no puedo reflexionar. A nivel fisiológico pasa lo mismo. Y hablabas de emociones, ¿no? Tú, por ejemplo, dices que por tu experiencia ya lo tienes todo más o menos controlado, pero una persona joven igual, ¿qué papel le juega el miedo a esa persona? Todo, porque son emociones, amígdala. Entonces lo que te va a hacer es tomar decisiones impulsivas por las emociones. Las emociones son el peor enemigo en el alto rendimiento. Las emociones después, cuando ganas con el amigo y tal, pero antes no. Emociones, intentar que lo que te domine es lo que hemos hablado. Tu disciplina, esa obsesión positiva por hacer las cosas bien, pero no las emociones. No, o sea, esto de... Es así, ¿no? Esto de, es que, como las películas de Rocky, es que pienso no sé, en alguien y por eso voy a ganar. Bueno, pues un poco una motivación, pero eso no te va a hacer que ganes o que mejore. En un momento puntual te puede sacar de un momento de la crisis de la competición. Pero emociones fuera, normalizar, ejecutar y que, digamos, que la competición te ponga en tu sitio en función a cuánto te hayas esforzado, no en función a cuánto te hayas emocionado. ¿Y crees que estamos yendo como a una sociedad mentalmente más débil? Es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que hoy en día lo que es la educación, para mí, entre comillas, ¿no? El arma más potente es la educación, ¿no? Entonces, claro, si todo te lo damos por hecho y todo, pues es más difícil tener esa disciplina. Y ya no el esfuerzo, ¿no? Porque se habla, ¿no? De que hemos perdido, ¿no? La generación del esfuerzo, ¿no? Pero el fallo, el permitirte fallar. Si te lo dan todo, el problema es que cuando tienes que vivir por ti mismo y tienes que ser independiente, no aceptas el fallo. Entonces llega la frustración, el venirte abajo, el no intentar las cosas. Entonces, claro, el que te lo den todo de pequeñito y luego resulta que ya después de la universidad, me digo universidad, curso, máster, me da igual, o lo que te quieras, oposición, el problema es eso, que ya estás solo. Entonces, no has entrenado el fallo. Ese es el problema, de que te lo den todo hecho. Entonces, los niños tienen... ¿Qué es lo que pasa cuando naces? Los niños, cuando nacen y quieren algo, lloran, porque es la única manera de expresarse, ¿no? Uh-huh. Y cuando se frustran por algo, pues empiezan a patelar y se cabrean, ¿no? Pues déjales que fallen, que se cabreen, no le des la solución. Porque si le das la solución, de pequeño sí, pero cuando tengan ya 18, 20 años, que se tenga que buscar la vida, el problema no es
la generación que no se esfuerza? Es que no saben lo que es fallar. Y entonces ahí es donde entra la frustración y digo, joder, ya te has cansado. Claro, le dicen, no, le echan la culpa. No, es que no te esfuerzas. No, es que la sociedad no nos hemos preocupado en educar a esas personas al fallo. Estamos como acomodados, ¿no? Claro, entonces tú necesitas experimentar. Entonces no es que sean más vagos o menos vagos, la culpa la tenemos nosotros por dar todo a la juventud. ¿Y crees que el hecho de que esta sociedad sea más débil ha conllevado a un aumento de la obesidad? Bueno, a ver, son dos términos diferentes. Yo creo que el problema es otro, ¿no? Yo creo que la obesidad o el sedentarismo viene dado porque, evidentemente, hoy ya estamos en una sociedad en la que ya, pues, con una llamada o con un botón consigues comida, consigues todo, ¿no? Entonces yo creo que volvemos otra vez a la educación y a la capacidad de adaptación. Yo no pienso que los jóvenes sean más vagos, ni pienso que... No. Yo creo que la educación les tiene que enseñar a, oye, que te tienes que mover, que está muy bien, que estudies, que tengas un trabajo, que tengas unas ambiciones, pero el problema viene con el sedentarismo. Hoy en día, 1 hora en los colegios de educación física, y si llueve no te saco al patio y te pongo a escribir o a ver una película, pues eso no es educar a las personas. Está muy bien los datos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, no sé, yo no me acuerdo de hacer algoritmos, ni no me acuerdo, ¿sabes? De hacer hipotenusas, pues no me acuerdo, tengo que mirar, ¿no? Pero... joder, sí que me acuerdo de todas las sesiones de entrenamiento que he hecho y cómo me han educado. Entonces, el sedentarismo se lucha desde la base, no cuando ya tienes a una persona obesa. Entonces, eso se basa en los colegios. Y con 1 hora a la semana, máximo 2, es imposible. Hay que darle más importancia a la fisiología. Vale, y entonces, ¿cómo podemos entrenar la mente para que seamos más fuertes psicológicamente? Bueno, yo creo que al final es con el hábito. O sea, el hábito hacia el monje, ¿no? Como suele decir. Yo creo que una mentalidad fuerte es teniendo unos objetivos, teniendo unos hábitos y por repetición. Al final, tu cuerpo también, o sea, tu mente también la entrenas. Ya sabemos que si haces deporte, pues está BNF, hay producen muchísimas sustancias químicas, muchas conexiones neuronales, te hace más inteligente una parte de la inteligencia. Entonces, yo creo que es con la acción, tener un objetivo con la acción y sobre todo entrenando la mente la parte racional y no dejar de llevar por las emociones. Entonces, si uno es repetitivo con lo que quiere hacer, con sus objetivos, al final somos animales de costumbres, ¿no? Y saber qué hacer en cada momento, eso te va a desarrollar tu mente. Y sobre todo una parte muy importante es ir al psicólogo, para que te enseñe. No para resolver tu problema, sino para que te enseñe. Ujú. Pues yo te estoy dando datos de lo que yo he aprendido, y no soy psicólogo, pero si la gente fuese más a un psicólogo, a un coach, a aprender, a fortalecer sus valores, su mente, yo creo que mejorarían mucho más que ir cuando ya tienes un problema, y adquirido además y arraigado. Actualmente también es como que nos movemos mucho por la motivación, ¿no? Sí. ¿Crees que está sobrevalorada la motivación? Yo creo que antes sí, ahora ya cada vez se habla más de esto, ¿no? O sea, la motivación es la chispa, ¿no? La motivación es dopamina, ¿no? O sea, entonces sirve en un momento determinado, puede servir, pero no es el objetivo. Es decir, yo tengo que tener motivación para hacer algo, no. Tienes que hacer algo porque lo tienes que hacer, porque está dentro de tus hábitos y está dentro de tus objetivos, ya sea estudiar, ya sea entrenar, ya sea comer bien, ya sea acostarte antes, cualquier cosa. Entonces, ¿está sobrevalorado? Sí, absolutamente. Mucha gente me viene y me dice, ay, es que estoy poco motivado, a ver si me motivas a entrenar. Y digo, yo no te voy a motivar a entrenar. Yo te voy a enseñar cómo tienes que entrenar, cómo tienes que alimentarte, cómo tienes que cuidarte, pero la motivación no vale absolutamente para nada. Y además que es muy poco duradera. Claro, es volátil. Es decir, o sea, no te puedes mover por la motivación. Y en un momento dado, bueno, te viene bien. Yo siempre digo la misma anécdota, ¿no? Cuando las personas se apuntan a las carreras, cuando cruzan la meta. Cruzan la meta y dicen, ya estoy reventado, no sé si me apuntaré. Le viene la dopamina, le viene el subidón del post-carrera, están súper motivados y se apuntan a carreras que a lo mejor ni quieren ir ni quieren hacer. Entonces, la motivación hay que saber distinguir entre motivación y constancia. Y lo que vale es la constancia. Y digamos que la motivación es una chispa, pero lo que tiene que prevalecer en tu vida es la constancia en todo lo que hagas. Después, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que vivimos en una sociedad que es mentalmente débil, generalmente, ¿no? Y esto conlleva, pues, a tener malos hábitos y que esto sea perjudicial para tu salud. Tú, a la hora de medir si alguien está sano,
¿qué son los primeros marcadores que tú miras? A ver, bueno, primero decir que sea más débil o que menos débil, yo creo que sí es verdad que hay una pandemia de sedentarismo muy grande y eso te va a hacer débil físicamente y a nivel psicológico también, ¿no? Pero yo lo que más miro, tú fíjate que cuando quieres ver si tienes salud, una buena salud o no buena salud, todos nos fijamos, o casi todo el mundo se fija en el colesterol, la glucosa, ¿no? Insulina y el músculo. O sea, lo que hay que ver es la fuerza relativa. Eres capaz de subir escaleras, eres capaz de coger a tu hijo, eres capaz de llevar la compra, las bolsas. Es decir, para mí es la fuerza, es el músculo. Es lo primero que vería en una persona. Eso y si tuviese que estar con alguien y analizarle sus niveles de energía, ¿cómo te encuentras? A Marta, o sea, en las clínicas de longevidad en que trabajamos, con la doctora Marta González Freire, siempre es que lo clavamos. Cuando le preguntamos a alguien cómo se encuentra saludablemente, es decir, a nivel de salud, de 1 al 10, ¿cómo te pones? Y de nivel de energía. Siempre que te dicen, pues no muy bien, al final los resultados salen malos. ¿Y por qué se dice que un músculo es como un órgano endocrino? Bueno, ya entramos un poco en temas de fisiología, ¿no? Pero al final el músculo, al moverse, al ejercitarlo, a nivel fisiológico genera unas sustancias llamadas mioquinas, que son señalizadores que para que nos entendamos, ¿no? No vamos a entrar en plan específico, para que nos entiendan todos. Es como pone la alerta a tu cuerpo, oye, que me estoy moviendo. ¿Vale? Venga, vamos. ¿Nos vamos a adaptar al esfuerzo? Sí, pues yo necesito aumentar la masa muscular. El cerebro genera más conexiones neuronales. Como el esfuerzo y el músculo generan sustancias de desecho, el sistema inmune tiene que encargarse de ello. Entonces se fortalece el sistema inmune. Entonces el músculo da órdenes a todo nuestro cuerpo de, venga, vamos, que estamos adaptando, necesitamos correr más rápido, el sistema nervioso, necesito más inervación, oye, necesito más oxígeno, pues se produce la capilarización y llega más oxígeno y sangre a los tejidos para nutrirlos. Entonces, ¿quién da esa orden? El movimiento. ¿Quién produce el movimiento? El músculo. Entonces es un endocrino porque tiene sustancias químicas que dan órdenes a todos los órganos para que se adapten. ¿Y entonces tú qué crees que es mejor para el metabolismo de nuestro cuerpo? ¿El cardio o el ejercicio de fuerza? Bueno, es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Y al final no están regañados. O sea, hablando así mal y pronto, si solo haces cardio vas a perder masa muscular porque mucho cardio cataboliza y pierde masa muscular. Cuando estamos haciendo ejercicio utilizamos como fuente de energía las grasas, los hidratos de carbono y los aminoácidos, la proteína. Si no comes mucha proteína y haces mucho cardio, perderás masa muscular. Punto. Si haces mucha fuerza y no haces cardio, pues aumentará esa masa muscular, pero no va a haber esa vascularización y ese sistema cardiorrespiratorio no va a ser suficiente para esa cantidad de masa muscular que ha aumentado, ¿no? Lo típico, por eso los culturistas dicen, o sea, físicamente los ves que son impresionantes, pero fisiológicamente por dentro muchos están totalmente destrozados, ¿no? Entonces tiene que haber una combinación entre el cardio con la fuerza, híbrido, ¿no? Que se trabajen las dos cosas por igual o dependiendo, hay que personalizar, ¿no? Si uno trabaja mucho la fuerza, pues trabaja más el cardio. Si uno trabaja más el cardio, pues la fuerza. Yo siempre digo una cosa, para correr hay que estar fuerte. Y tanto. O sea, y tanto. si no, estás fuera, ¿no? Te lesionas enseguida. Luego también hay como dos formas dos formas, pueden haber varias, Sí. ¿no? Pero distingo dos principales yo, que sería el entrenamiento de zona 2 Sí. y el HIIT. Sí, bueno, estas zonas siempre, o sea, yo desde que tengo 13 años, y más o menos, o sea, que empezaba a entrenar, ya estaban delimitadas. En vez de zona 2, pues en nadando es el aeróbico ligero. Uh-huh. La zona 3 es el aeróbico medio. Y el HIIT o tal es el aeróbico intenso, el 850 a tope descansando cada minuto. ¿Me entiendes? O sea, esto ya existía desde el principio de la fisiología, ya, ¿no? Y del entrenamiento. Lo que pasa es que se le ha dado nombre, se le ha dado marketing y ahora todo el mundo escucha zona 2 o HIIT, pero lo llevamos haciendo toda la vida. Al final, zona 2 es una zona de entrenamiento en lo que te permite realizar un esfuerzo prolongado en donde tu cuerpo se va adaptando y puedes estar 50, 60, 70 minutos a nivel mitocondrial, a nivel celular, genera energía, genera lactato que puedes reutilizar, es decir, es muy eficiente a nivel mitocondrial y a nivel de vascularización. Se generan, como digo yo, los caminos para que lleguen más caminos y más capilares al músculo para llenarlo de oxígeno y de sangre, de nutrientes, que entonces es que te lo permite, una zona que te permite un rodaje donde tú estás rodando, corriendo o en bici y te permite mantener una pequeña conversación. Uh-huh. Pero esto no es suficiente si queremos mejorar. Lo siento por los
tanto la gente que defiende tanto zona 2, pero sí que el 80-90% de tu entrenamiento, dependiendo de tu nivel, va a ser en zona 2. Y luego está el HIIT, High Intensity Interval Training, que mola mucho decirlo, ¿no? Que al final es exprimir tus células a muerte y que aprovechar el máximo oxígeno posible, y por eso se mejora el consumo máximo de oxígeno, y es hacer más eficiente a todo ese tejido que te está ayudando, entonces a nivel celular, que las mitocondrias sean más eficientes y aprovechar ese oxígeno a límites que pues tienes que ir a unas intensidades muy altas, aprovechar mejor el oxígeno inhalado. Por eso el consumo de oxígeno es un delimitante a nivel de talento, ¿no? Quien sea capaz de aprovechar mejor el oxígeno que inhala para que llegue a nuestros tejidos, pues mejor rendimiento, más oxígeno, más va a aguantar esa intensidad. Con lo cual, los dos hay que trabajarlos. ¿Qué pasa? Que si trabajas mucho el HIIT, evidentemente, y no generas base, como no ha habido esas adaptaciones, ese aumento de número de mitocondrias y de generadores de energía, pues te vas a cansar antes. Y si es al revés, es decir, trabajas mucho, pero no, pues lo que es las mitocondrias, generadores de energía, van a ser menos eficientes. Tiene que haber una combinación de dos. Lesiona más, porque genera más sustancia de desecho, más inflamación, el sistema inmune el HIIT necesita más tiempo de recuperación, porque el sistema inmune tiene que actuar para bajar esa inflamación generada por esa alta entrenamiento, que al final es entrenar con dedo de oxígeno. Claro, ¿qué relación tiene el músculo con el sistema inmunitario, con el sistema inmune? Sí, es una buena pregunta, porque muchas veces la gente dice, ¿pero por qué el sistema inmune se activa y mejora? Bueno, voy a intentar explicar algún ejemplo. Cuando yo entreno y hago un entrenamiento, genero un estrés, genero unas sustancias de desecho. Quien se encarga que esas sustancias de desecho generan inflamación, una inflamación buena, ¿vale? Sin entrar en términos más específicos, ¿quién se encarga de bajar la inflamación y eliminar toda esa sustancia de desecho? El sistema inmune. Si el sistema inmune, a través del entrenamiento, se tiene que adaptar cada vez más a más entrenamiento, más intensidad, ¿estás entrenando a quién? Al sistema inmune. Pues esos linfocitos T, esos neutrófilos, se van haciendo cada vez más fuertes porque se van adaptando, porque tú cada vez entrenas más y cada vez tienes que eliminar toda esa sustancia de desecho generada por el estrés oxidativo del entrenamiento. Uh-huh. Volviendo a los dos temas a los dos tipos de entrenamientos que habíamos hablado antes, zona 2 con el HIIT, si tú tuvieses que escoger uno, ¿con cuál te quedarías? Si soy deportista amateur y básico, zona 2. Si soy de alto rendimiento, que ya tengo esa base, me centraría en ser más eficaz en las zonas 4 o 5, en las zonas de competición. Claro, todo depende, ¿no?, del deporte que tú hagas, ¿no? Pero así lo diferenciaría. No me preocuparía tanto en un amateur que está empezando en esa zona 4 o 5, por así decirlo, hits, ¿vale? Sino en generar más base. Eso no significa que no lo toque, ¿sabes? Y esta persona amateur, las personas que acaban de empezar a hacer deporte, ¿cuál es, que tú hayas visto, el error que más suelen cometer? Bueno, 2 errores principales. Que no todo vale. Bueno, 3. Uno, que no todo vale, el principio de progresión y la periodización. El que no todo vale es que empiezan a hacer, voy a hacer deporte. Bueno, pero ¿por qué? Porque me han pedido, porque me ha dicho el médico que tengo que hacer deporte y me encuentro mal, ¿no? Y se meten a deportes que están bien, fútbol, baloncesto, pero que no es suficiente. Eso es deporte. Yo lo que quiero es que hagas es ejercicio físico. Entonces ahí está un poco el problema, ¿no? Pero yo hago fútbol. Bueno, yo ya hago, no sé, natación, ya, pero que tienes que combinarlo con otros deportes, que te informen que si es por salud tienes que hacer un poquito de todo y saber equilibrarlo. Luego está el principio de progresión. No existe el principio de progresión. ¿Por qué no existe? Porque como no hay educación, que no ha habido en los colegios, ni en los institutos, ya ni te cuento, y ya no en la universidad, ya déjate, que ahí ya estás perdido. Pues el problema es que, bueno, pues voy a empezar, me apunto a CrossFit. Ya, pero ¿qué nivel tienes? O sea, las clases colectivas no van a personalizar. Si tú nunca has hecho nada, tienes que empezar con 20 minutos, 30 minutos. ¿Qué hacen en pretemporada los deportistas? De cualquier deporte. En triatlón, pues un día 20 minutos de carrera, un poco de core, 1000 metros de natación, me voy en bici y me doy un paseo. Yo empiezo a hacer deporte, me meto en un club de triatlón y si el entrenador es entrenamiento grupal, es supervivencia. No hay principio de progresión. Ahí ya estás entrenando directamente, si nunca has entrenado, en tu HIIT, zona 4, zona 5, anaeróbico, de oxígeno, lesión y odio este deporte, no me está gustando porque, madre mía. Y luego la periodización, es decir, como no tiene un objetivo de competición, todo el mundo entrena siempre por igual. Es decir, se pueden tirar 5 semanas entrenando siempre lo mismo
Y esto no es exponencial. Tú tienes que subir tu carga, bajarla, subirla, supercompensación. Es decir, tiene que haber periodos de ascenso y descenso. Es decir, de cargas, quiero decir. Como no tienen ni idea, bueno, yo me apunto a CrossFit y a muerte y 5 semanas y si me coinciden mis vacaciones hay descanso. ¿Qué pasa? Que ahí no sabes si estás soportando las cargas y las estás asimilando, te estás adaptando y ahí vienen las lesiones. Claro. Que la lesión al final es simplemente que el cuerpo levanta la mano, para, bicho, para que no hemos hecho nada, que estás levantando 25 kilos con una mancuerna cuando en tu vida has hecho un push press, ¿sabes? Entonces ahí el entrenador tiene mucho que hacer, ¿no? Y en vez de para que te perjudique, si yo quiero vivir más, ¿cómo tengo que entrenar? Bueno, yo aquí, más que vivir más, si tú quieres mejorar tu calidad, yo aquí sí que creo en el principio de la individualización y la personalización. Yo le digo un fitting, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué has hecho en tu vida? Y dependiendo, pues te diré, oye, pues tienes que caminar más. Siempre hay que intentar NEAT, actividad física, es decir, caminar más, hacer trabajo de fuerza, hacer trabajo aeróbico, dormir y descansar. Eso es lo que yo le diría. Tienes que centrarte en esto y a partir de ahí personalizarlo, porque no todo vale. ¿Sabes? Le puedes decir, bueno, pues sí, pues yo tengo que dormir más ya, pero es que soy piloto y tengo turnos. Bueno, pues ahí ya tienes que tener unas estrategias y protocolos para suplir ese defecto de sueño y también querer entrenar y también querer comer bien. Al final lo quieres hacer todo bien y es peor el remedio que la enfermedad. Claro. Entonces hay que personalizar, pero los pilares son eso. Al final es muy sencillo, ¿eh? Sota, caballo, rey y repetir y constancia. Es decir, el hecho de vivir más, es decir, la longevidad. Sí. Para ser más longevos, ¿es un tema de genética o de malos hábitos? O de buenos hábitos. Vale, a ver, primero hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Que es el lifespan y el health span. El lifespan son los años que tú vives y el health span, la calidad. ¿Ok? Entonces, el objetivo al final es vivir el mayor número de años, nunca lo vas a saber, es imposible predecirlo, lo siento, pero con la mayor calidad. Entonces, ¿hay una carga genética? Sí. Hay unos genes longevos, que sabes si los tienes o no los tienes. Bueno, si tú tienes tus antecedentes, es decir, tus padres, tus abuelos o bisabuelos han llegado a 90 o a 100 años y encima en época de posguerra, joder, pues tienes genes longevos. Lo más seguro es que tengas esa capacidad. Y te dirán, ya, pues yo conozco a mi tío 90 años fumando, bebiendo y ya, pero es que a lo mejor la calidad de vida de esos 90 años de él han sido tosiendo, con niveles de energía al 50%, ¿me entiendes? Y en vez de 90, si hubiese hecho las cosas bien, hubiese sido centenario. Esa es la realidad. Entonces hay una parte que es genética, 40-50%, y luego está la epigenética, lo que tú puedes intervenir en esos genes para que se expresen o no se expresen. Los hábitos. Los hábitos. Y ahí es donde entra, eso 40-50% son los hábitos. El entrenamiento, el dormir bien, la alimentación, todo esto. ¿Qué malos hábitos dirías tú que son los que nos hacen vivir menos? Yo creo que hoy en día, y más ahora en el siglo XXI, yo creo que es el sedentarismo, yo creo que es la contaminación también, hace que tengamos más enfermedades, la alimentación, los ultraprocesados, el estrés, que hace que estemos todo el día con el sistema nervioso simpático totalmente acelerado y no nos deje dormir, y al final no hay sueño, no hay descanso. Y luego a nivel psicológico, las relaciones sociales. Esta parte no soy psicólogo, pero sí que veo que cada vez más nos encerramos en ese móvil, ¿no? en esa nueva droga que existe, que es el móvil, y no tenemos contacto con el ser humano y con los compañeros y las relaciones, y esto hace que luego nos cueste más relacionarnos, ¿no? Y a nivel emocional, muy poca activación cerebral, muy poca empatía, el ponerte en el lado del otro, porque solo ves cosas en internet y la mayoría o son de política muy malas o son de vidas idílicas en que tú quieres llegar a eso, pero lo único que haces es verlo. Claro. Y eso contamina mucho. Y en cuanto al fitness, en esto de teléfono, de Instagram y tal, ¿hay alguna mentira a ti que te gustaría desmentir sobre lo que se enseña en redes sociales? Sí. Bueno, hay muchas. Demasiadas, da para otro podcast. Pero el principal es ser radical. Esto es como la política, ¿sabes? Ni tienes que irte, ni lo mejor es una dieta vegana, ni lo mejor es una dieta cetogénica, ni lo mejor es solo la fuerza, ni lo mejor es ahora el CrossFit. Es decir, todo lo radical, todo aquel que en redes sociales te digan que tiene la panacea y que esto es lo mejor del mundo mundial, es mentira. Uh-huh. Es mentira. O sea, hay que personalizar.
O sea, lo mismo te puede venir bien a ti una dieta cetogénica. Todo tiene un denominador común. Podemos entrar en ese tema o no, pero al final todo tiene un denominador común y que en las dietas al final es restringir algo, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto es un ejemplo claro, ¿no? No, pues mira, es que resulta que yo tenía una vida de sedentario, tenía obesidad y, me he metido a CrossFit. Y he hecho dieta cetogénica, ¿no? Y es lo mejor que he hecho en mi vida. Ya está, voy a ser así el resto de mi vida. Porque, vamos a ver, alma de cántaro, ¿será que has dejado de fumar, de beber, de salir, de quitarte los ultraprocesados? ¿Me entiendes? Claro. Has empezado a comer un poquito mejor, has empezado a entrenar un poco y eso es el resultado. No es la dieta cetogénica y no es el CrossFit, sino que has dejado todo lo malo que has hecho. Y porque si en vez de hacer CrossFit haces trabajo funcional y en vez de dieta cetogénica haces dieta mediterránea, lo mismo, el resultado es el mismo. Lo que has hecho es desintoxicarte, campeón. No es ese deporte o esa alimentación en concreto, porque no es así. Otra cosa es que te la hayan recomendado porque tienes algún tipo de patología o porque hay algún tipo de, pues yo qué sé, de intolerancias y tengas que comer así o tengas que hacer ese tipo de deporte pues porque no sepas montar en bici. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ha sido por los buenos hábitos. Claro, me salvó la vida el ciclismo, me salvó la vida el ser runner. Bueno, a lo mejor lo que te salvó la vida es no haber hecho todo esto y haberlo cambiado por otro. Al final el cuerpo, que corras o que montas en bici, pues bueno, es un corazón para todos los deportes. Otro buen hábito que se habla mucho ahora últimamente es el tema de la luz solar. Sí. ¿Cómo afecta esto en la salud? Bueno, al final, bueno, los ritmos circadianos, ¿no? Al final somos personas que vamos con el ritmo del sol y la noche, ¿no? Cuando sale el sol, pues se genera más cortisol, tu cuerpo. Pero ahora te cuento una cosa. Aumentamos el cortisol para despertarnos, cuando llega ya la noche, baja la luz, se genera más melatonina para relajarte, para poder dormir. Y bueno, pues se ha estudiado de que, bueno, pues que vamos con el reloj solar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que nuestras células tienen un reloj interno también. Se hizo un estudio en los años 60-70, se llama Michael Schiff, que hizo un experimento en el que se metió en una cueva y dijo, bueno, ¿qué pasa? A ver si yo me despierto sin la luz, ¿no? Se metió en una cueva sin relojes, sin luz, sin nada. Tiene la anécdota de que para que los bichos durmiendo, como no veía nada, no le picaran, pues tuvo que poner como una especie de cama con agua abajo para que los bichos no subieran por las patas de la cama, ¿no? Tiene esa anécdota y vio que se iba desregulando su reloj, pero que tiene un reloj biológico interno, que sus células le despertaban, hacía que estuviese activo unas horas y que luego por la noche se dormía. Es decir, las propias células tienen un reloj interno que te hacen que te despiertes y te duermas por supervivencia, aunque te desregules. Ya no son 24 horas, hablan de 25 horas como que tenía, pero cada vez se iba acostando una hora más tarde, ¿no? Entonces se dio cuenta de que estamos coordinados con el sol, y que lo necesitamos porque es saludable, se ha coordinado, pero que nuestro cuerpo se regula solo también con el reloj interno. Con el reloj interno o también con la vida que tenemos, ¿no? Porque al final, si nos están obligando cada día a levantarnos a las 8 de la mañana, pues también es una forma de regular nuestro reloj. Claro, eso ya son nuestros actos, es decir, esos son nuestros hábitos. Es decir, ahí tienes lo ideal sería levantarte cuando sale el sol y acostarte cuando se va el sol, pero eso es muy, muy complicado en el día a día. Hay disruptores, ¿no? Pues el disruptor del sueño principal es, oye, pues me tendría que ir a dormir y a la hora que me tengo que dormir, ceno. Pues si estoy cenando ya tengo que hacer la digestión, ¿sabes? No voy con el vaciado gástrico, entonces ya te cuesta un poco más si es una cena copiosa, o si yo estoy dormido y me tengo que despertar con una alarma, ya eso te despierta, te alerta, cortisol y para arriba, ¿no? Entonces, quiero decir que nuestros hábitos sí que influyen en los ciclos circadianos para bien o para muy mal. Una persona que trabaja a turnos, pues oye, tiene un mayor proceso de envejecimiento que una persona que no trabaja a turnos, digo, por las noches. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tendrías que irte a dormir estás dando una señal contraria. Y cuando es de día, al revés, intentas dormir, pero tu reloj biológico te está diciendo no, que es de día, que yo quiero continuar, ¿no? Hasta que ya caes totalmente rendido, porque, bueno, por un tema de adenosina en el cerebro y de acumulación de adenosina, que ya caes de sueño, ¿no? Claro. Siendo específico, ¿cómo sería un día biológicamente ideal para el ser humano? Hombre, yo creo que ideal sería ir con el ciclo del sol y el anochecer, ¿no? O sea, levantarte con el sol y acostarte cuando ya se va apagando el sol y ya empieza la noche. Yo creo que sería ideal porque se ha visto
como por las mañanas, aumentan los niveles de cortisol, baja de melatonina, y luego por las noches aumentan la melatonina y baja el cortisol para relajarte. El sistema nervioso parasimpático es cuando realmente empieza a activarse por la noche, y baja el simpático, que es el de la acción, el de huida. Entonces yo creo que así sería ideal, pero claro, es muy complicado hoy en día porque por el trabajo, por los niños, por tu día a día y por la sociedad que no se rige por... Hoy no te riges por el sol y la noche, el día y la noche, no. O sea, a ti te toca bien, pero si te toca trabajar a las 12 de la noche, te toca trabajar a las 12 de la noche, Claro, y punto. claro. ¿Sabes? Y hablando de, por ejemplo, entrenamientos de fuerza, si yo quiero ir al gimnasio, ¿cuándo rindo más? ¿Por la mañana o por la tarde? Bueno, dicen que los niveles de testosterona es mejor al mediodía por la tarde, que es cuando aumentan esos niveles de testosterona. Pero yo creo que el impacto viene mejor cuando a ti te venga bien, estés relajado. O sea, forzar, yo creo que es más contraproducente si te dicen, bueno, pues a las 4 o a las 5 los últimos estudios dicen que es mejor, que vas a rendir mejor sobre las 3 o las 4 de la tarde, ¿eh? Pero yo fuerzo a hacerlo y me estresa porque tengo que cambiar toda mi vida para entrenar en esa hora, eso solamente lo harán pues, los profesionales. Yo creo que te va a generar más estrés y más perjuicio que pues oye, pues entrenar por la mañana cuando puedas. O sea, yo tengo mucha gente que me dice, madre, es que yo solamente puedo en ayunas a las 7 y tú trabajas a la fuerza. Bueno, nos adaptamos. Vamos a ver cómo podemos hacer un plan nutricional para tener suficiente energía para entrenar en esas horas. Lo mejor es hacerlo, no dejar de hacerlo. Claro, mira, ponte en la situación de que te llega una persona, ¿vale?, que quiere mejorar su salud. ¿Qué le dirías que tiene que hacer esa persona para que mejorase muchísimo su salud en tan solo 90 días? Bueno, lo primero le preguntaría qué es lo que hace, para decirle lo que no tiene que hacer. Eso es lo primero que diría. ¿Qué haces? Pues esto no lo tienes que hacer. Que a lo mejor ya está entrenando, ¿eh? Pero que eso pasa. Mujeres que entrenan con muchísimo en ayunas y tienen amenorreas y comen muy poco, y déficit calórico. Eso también es una persona poco saludable, ¿no? Entonces, miraría qué es lo que no tiene que hacer y después yo le llamo un fitting. Le llamo el fitting. Y digo, ¿qué es un fitting? Pues es reorganizarte tu vida en función a tus horarios de trabajo o tus responsabilidades. A partir de ahí, vamos a ver dónde introducimos qué alimentos, cuándo entrenar y cuándo descansar, priorizando que los niveles de estrés estén bajos. No es más, es mejor. Eso es lo que haría. Y introduciría el deporte y lo que le guste, porque la cuestión es, oye, tengo que entrar a la fuerza, tienes que hacer algo que te guste. Claro. No vale con cualquier cosa, no, es que tienes que hacer press de banca sí o sí. Bueno, está muy bien, press de banca, dominadas y todo lo que tú quieras, pull-ups, todo, pero vamos a hacer algo que te guste. ¿Qué te gusta? Venga, vamos a adaptarlo. Claro. Sencillo. También puede ser que tú estés cumpliendo todos los mejores hábitos que se puedan tener, pero llega un día que de repente te diagnostican una enfermedad. ¿Qué cambia en tu mente ahí? Bueno, lo primero es que la parte de la corteza prefrontal, mira que me gusta a mí hablar de esto, se va al traste. O sea, ya te estás... Lo primero que les pasa es regirse por las emociones, por la amígdala, el miedo. Me voy a morir, no sé de mí. Entonces yo creo que eso es una fase que tienen que pasar. O sea, tú vienes aquí ahora mismo, te dicen que tienes cáncer, bueno, tranquilo, que no pasa nada, que ya se verás cómo se cura. Ya no, o sea, deja que pase el luto, joder, deja que pase el... ¿no? Entonces, y cuando dejas ya pasar esto y ya pasamos a la acción, lo primero que yo hago, porque yo trabajo con gente con cáncer, con mucha gente con cáncer, digo, anoche estuve con una chica de Miami que tiene cáncer de mama y tuve una reunión con ella. Y le dije, ¿has pasado ya la fase de luto? Sí, ya he pasado, he llorado y todo, ¿qué toca hacer? Y entonces hay que intentar empoderar a esa persona. Es decir, antiguamente la enfermedad se regía por lo que los médicos y los oncólogos te decían que tenías que hacer. Hoy eres una parte activa del proceso, que es el entrenamiento, la nutrición, los hábitos y el descanso. Dice, bueno, pues dependiendo del cáncer que tengas, vamos a hacer esto. Formas parte de la solución. No eres el problema, formas parte de la solución. Y como eres parte activa, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y vamos a normalizar esto. No vamos a ir de víctimas, vamos a normalizarlo y hacer todo lo mejor posible en la prehabilitación si hay una operación, en el posoperatorio y en el tratamiento, pues los tratamientos adyuvantes que seguramente haya después con quimioterapia, radioterapia, lo que sea. Y nos vamos a adaptar en función a la fase del cáncer. Porque como el cáncer hoy en día no se cura, pues no sabemos en qué fase vas a estar. Nos vamos a ir adaptando y tienes que vivir con esa incertidumbre sabiendo que tienes poder de acción. Y es lo que les digo. Y a partir de ahora, lo prioritario es tu salud. Y como es tu salud, eres como un deportista profesional. Tienes que tomártelo así. Y tu competición, tu maratón es la operación o superar los tratamientos. Así lo hago. Hablando de situaciones difíciles, si tuvieses que hablar de ti, ¿cuál es la decisión más difícil que has tomado en toda tu vida?
Pues no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. O sea, digamos, una pregunta que se sale del tema, ¿no? Y fue cuando mi padre tuvo cáncer, era médico, y estuve 8 meses viviendo con él en el hospital. Y es que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, es un tema donde... Entonces, como yo me fui a vivir con él al hospital, dormía en el sofá, ¿eh? Y ya sabía, mi padre sabía que se iba a morir. Nosotros teníamos la esperanza, pero él es médico, leucemia, tema de cromosoma tal, o sea, decía, mamá, es que tengo un 5% de posibilidades, ¿no? Al mismo tiempo yo tenía una empresa que iba muy bien, era Taimori. Y yo sabía, en ese momento más débil de mi vida, que mi socio me estaba engañando. Ostras. Sí, eso fue una putada. Eso me dolió y tuve que vivir con esa... Sabiendo eso, 8 meses. Bueno, casi un año, porque estuvo como 6 meses en el hospital, luego volví a casa. Entonces estuve casi un año guardándome esa información para no perjudicar a la empresa, porque yo tenía que decidir o estar con mi padre o entrar a la guerra en temas judiciales, ¿no? Y dije, voy a esperar. Tengo que estar con mi padre y fue durísimo, porque me tuve que tragar mi orgullo, mi ego... Es competitivo, ¿eh? Y saber que estás perdiendo, te están engañando, te están haciendo la 13-14 por otro lado. Y eso fue durísimo y tomé la decisión de decir, estoy con mi padre. Y cuando murió mi padre, fui a la guerra. Porque se puede contar que... ¿Cómo te engañó? Sí, bueno, pues simplemente, o sea, si tienes una empresa y yo tenía una marca de ropa, Taimori, muy conocida a nivel mundial, estaba entre las 5 o 6 mejores del mundo, distribuidores en 25 países, 100 trabajadores, la fábrica estaba aquí en Mataró, en Barcelona, por eso te dije que venía tanto, y pues nada, pues desviación de dinero, de un sitio a otro, y a nivel informático hubo una ventana ahí que yo me estaba dando cuenta y digo, hostia, no, pues esto no puede ser real. Y empiezas a investigar y a callarte, y así estuve 8, 9, estuve mucho tiempo callándome, pero siendo muy falso conmigo mismo, ¿eh? O sea, pero muy falso, porque digo, es que no puedo liarla. No por mí, por la marca, por los trabajadores, por los comerciales, por todo el mundo que está involucrado. Digo, de hecho, intenté solucionarlo post la muerte de mi padre, pero ya fue ir a la guerra y ya pues me quedé con la empresa. Luego vino la pandemia, lo pasamos muy mal en la pandemia por falta de pedidos. Eso fue una época muy, muy dura para mí. El 2019-20 fue durísimo y mi mujer embarazada, bueno. Madre mía. Sí, eso es la historia, da para otro podcast. Pues mira, quiero entrar en los temas que a mí me suelen gustar más, que son los temas como filosóficos, ¿no? Sí. ¿Qué es el éxito para ti? Bueno, yo creo que el éxito, yo creo que es disfrutar con lo que haces. O sea, el éxito no es a largo plazo, es en el yo, ¿no? Por ejemplo, cuando me llamaste me dijiste, pues mira, un poco, joder, cómo mola, tal, hablar de estas cosas, me encanta, tal, la cámara, wow, está feliz. Mañana mis hijos, que he quedado para hacer no sé qué. Para mí eso es éxito. Que cuando pienses, es un sentimiento, ¿eh? Cuando piensas en hacer algo, te da alegría. El viernes tengo un training camp, ¿no? Con gente en Mallorca, me encanta. Luego me voy de vacaciones con mi familia después de estar 10 días trabajando. Ese decir, joder, cómo mola mi vida. Eso es el éxito. No es ganar la medalla. No. Claro, más el proceso que el resultado. Totalmente. Cuando yo fui a los juegos, ¿no? O sea, me costó la vida, bueno, eso no sabe nadie, ¿no? Pero yo disfrutaba. Decía, joder, ahora me tengo que ir a Canadá, un training camp, qué guapo. O sea, yo decía, joder, ¿qué voy a hacer yo cuando termine esto de los juegos? ¿Voy a otros juegos o no? Necesito una motivación en ese momento. Ahí sí que entra el punto de la motivación, ¿no? Esa chispa que te diga, ay, eso y constancia, esto. Entonces, en ese momento decía, joder, ¿qué voy a tener? Me va a dar un bajón que no veas. Porque vivía muy intensamente el presente. Y para mí el éxito es hacer lo que te gusta, viviendo el presente sin pensar tanto en el futuro y analizando el pasado y la experiencia, que es lo que te va a dar que actúes bien en el hoy. Es que el futuro no... Claro. Bueno, es que de hecho es que tú no te puedes regir en que el éxito es el resultado, porque ¿cuándo es el éxito entonces? Claro, siempre va a haber alguien que sea mejor que tú, siempre va a haber algo... A ver, es verdad que la gente dice, no, es muy exitoso porque tiene una empresa con muchos trabajadores o ha conseguido la medalla de oro. Tenemos el claro ejemplo de un éxito que no es éxito con Michael Phelps, con las declaraciones que está haciendo ahora. O sea, no quiero que mis hijos pasen por lo que yo he pasado. Ha sido un calvario. Yo era un mercenario de las medallas, algo así, hablaba.
Eso es éxito. O sea, ha sido el deportista más laureado y con más medallas olímpicas del mundo, de la historia del deporte, y cuentas esto. Para mí eso no es éxito. Claro. No lo es. Y que ni siquiera tus hijos quieran vivir lo que tú has vivido es porque has sido infeliz. Para mí eso no es éxito. ¿Has ganado? Oye, para mí es chaposa, yo lo tengo en un pedestal, ¿no? Como nadador, el estilo, el sacrificio, pero para mí eso no es éxito. Al final del camino, decir eso, para mí, eso no es éxito. Para mí. Claro. Y hablando de esto, hay una pregunta muy interesante, y es que cuando tú mueras, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Pues mira, lo tengo muy claro, ¿eh? Como una persona buena, como era mi padre. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando falleció mi padre, allí en el hospital, yo aluciné de cuántas personas me escribieron contándome cosas de mi padre. Oye, mi padre me ayudó con el cáncer, mi padre me ayudó en el divorcio, tu padre sabía todos los problemas que tenía con el trabajo, mi padre, oye, tenías un padre maravilloso. Es decir, yo recuerdo a mi mujer que estábamos en el hospital y cuando ya sabíamos que se iba a morir, estábamos esperando yo a que falleciera, ¿no? Tardó 3-4 días. Empezó a pasar gente como si fuese una persona famosa. Y yo decía a mi madre, mamá, yo no sabía que papá era tan famoso. O sea, es alucinante, pero que aquí viene gente que no conozco, que uno y otro y otro y otro. Y era porque una persona muy buena. Entonces le recordaban con una persona muy buena y la gente se lo agradeció. Le empezaron a dar placas de reconocimiento donde vivía. El club de deporte donde somos socios de verano, le pusieron una placa al nombre de la enfermería. Era súper famoso porque era buena persona. Dentro de la humildad y sin saberlo yo, sin saberlo nadie. Él ayudaba a muchas personas, él era médico, y bueno, él trabajaba en medicina familiar, ¿no? Y ayudaba a muchísima gente. Y entonces, cualquier persona que yo le veo dice, tu padre era tan bueno, nos ayudó tanto, tuvo sus errores y sus fracasos, como todo el mundo, ¿no? Y sus fallos, pero que es una buena persona. Total. Pues mira, para terminar, Sí. yo tengo una dinámica, ¿vale? Que es que el invitado del anterior episodio te hace a ti una pregunta. Vale. Vale. Y luego tú tendrás que hacer una al del siguiente invitado, que la gracia está en que tú no sabes quién es. Claro. Vale. Entonces, primero te voy a decir la que me han enviado para que te diga a ti, ¿vale? Que es de Javier Tapia, que es el experto en prevención cardiovascular, médico de urgencias, ¿vale? Y su pregunta fue si sabes lo que es una insuficiencia cardíaca y si crees que es importante. Hombre, sí que es importante, porque al final una insuficiencia cardíaca es patológico. Entonces, al final lo que estás haciendo es bombear menos sangre a tus tejidos. Entonces, claro, al final si tienes menos oxígeno en los tejidos, pues vas a tener más deterioro a nivel de tu fisiología, de tus órganos. Entonces sí que es problemático, evidentemente. Es algo que es difícil. No es difícil, pero sí que tienes que tener un tiempo de cuidados. Uh-huh. Eso seguro que con esta respuesta Javier se quedará contento, ¿eh? Sí. Porque hablábamos de que pues, la gente desconoce, ¿no? No le da la importancia que realmente tiene la insuficiencia cardíaca. Claro, tú ten en cuenta que no bombea suficiente sangre a tus tejidos y no le llega oxígeno. Entonces, claro, una insuficiencia cardíaca al final es una persona que se te va a ahogar haciendo cualquier tipo de deporte. Que tienes que suplirlo, pues hay que hacer un deporte, sí, pero se puede hacer cosas y deporte con la nutrición, sí, pero hay que adaptarlo a esa insuficiencia cardíaca. Tú ten en cuenta que todo es oxígeno. Un entorno hipóxico es un entorno que es inflamatorio. Uh-huh. Y ahora te toca a ti. ¿Qué pregunta le dejas al próximo invitado? Bueno, yo creo que al próximo invitado, no sé, yo creo que para mí una cosa muy, muy importante es, pero claro, es que se lo puedo complicar y no quiero tampoco... Bueno, tú puedes hacer la pregunta que quieras. Déjame pensar, porque si sabe la diferencia, ojo, a lo mejor es entre lo que es el deporte, la actividad física y el ejercicio físico. Vale. Pues me la apunto. No es fácil, pero la gente, pues... Bueno, a ver qué respuesta da. Claro, pues la gente suele confundirlo y al final, pues toma decisiones incorrectas a la hora de querer entrenar. Uh-huh. Pues me lo apunto y en el siguiente episodio, pues se lo preguntaré a la persona que sea la afortunada. Así que con esto te quiero dar las gracias por el episodio de hoy. La verdad que ha sido súper interesante. Me lo he pasado muy bien y ha sido muy nutritivo. Me alegro.
Y estoy seguro que para las personas también. Así que gracias por estar aquí, de verdad. Nada, gracias a ti por invitarme y por tu iniciativa, que me parece brutal, que lo estés haciendo así, que lo enfoques y sobre todo darte las gracias porque eres muy joven. Y eso es difícil de encontrar, con iniciativa, con tan joven y tener este proyecto que es muy ambicioso en un mundo en el que, bueno, pues estás empezando. Muchas gracias, muchas gracias. Y como digo siempre, que la superficialidad es lo que siempre estamos buscando, pero realmente lo bonito se encuentra en la verdad y eso siempre está en lo que no se ve.